El Señor esté con vosotros. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Nos sentamos, por favor. Muy queridos hermanos, estamos en el tiempo de Navidad. Todavía estamos contemplando y adorando al niño Jesús. Ya que tenemos este niño, en este día, en este domingo, hemos escuchado el Evangelio según San Juan. El primer versículo es un tema muy importante sobre la segunda persona de Dios. Jesús, la segunda persona de Dios, está aquí presente como un niño. Cuando el mundo empezó a existir, la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Esta palabra, muy queridos hermanos, estaba en el principio con Dios. La gran idea de Juan es que Jesús no es sino la palabra creadora, vivificadora e iluminadora de Dios, y la razón de Dios que sostiene el mundo, que ha venido a la tierra en forma humana y corporal. Aquí, al principio, Juan dice tres cosas acerca de la palabra, es decir, acerca de Jesús. La palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas las cosas. Juan se remonta con el pensamiento al primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, según el libro de Génesis. Lo que Juan nos está diciendo es esto: la palabra no es una de las cosas creadas. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el tiempo y el universo. Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Juan dice perfectamente, la palabra era Dios. Cuando Juan dijo que la palabra era Dios, no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios,
sino que Jesús es lo mismo que Dios. De dos personas íntimamente compenetradas, se dice que piensan y sienten lo mismo, de tal manera que si se conoce a uno, a una, es como si se conociera a la otra. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios en pensamientos, sentimientos y carácter, que conociéndole a Él, conocemos perfectamente a Dios. San Juan Bautista dice en el Evangelio de San Lucas: en medio de vosotros está uno que no conocéis. Él viene detrás de mí, existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Qué bella confesión de Cristo. Antes que yo existiera, ya existía Él. Cristo lo va a decir un día ante sus perseguidores cuando le decían: no tienes 40 años y dices que tú has construido este templo. Decía Cristo: antes que Abraham, vuestro padre, existiera, ya existía yo. Antes que el mundo comenzara a ser, el verbo de Dios ya existía. Qué consistencia la de este verbo, la de esta palabra eterna de Dios. Por eso, muy queridos hermanos, tenemos que ahora hacer un acto de confesión en esa anterioridad, en esa preexistencia del niño que ha nacido en Belén. Ya existía antes de que lo concibiera María en sus entrañas. Es la única mujer que puede decir: he concebido en mis entrañas un hijo que ya existía antes que yo. Me creó a mí, que soy su madre, en cuanto a lo humano, pero ya existía. Si perdemos esta perspectiva divina, eterna, omnipotente, amorosa, lo infinito de un Dios, perdemos el verdadero sentido de Cristo. Cristo es el que dice San Juan: antes que yo existiera, ya existía Él. Muy queridos hermanos, esta palabra, este verbo, ha nacido como nosotros, con carne humana. Juan ha meditado y escrito acerca de la palabra de Dios, esa palabra poderosa, creadora y dinámica, que fue el agente de la creación. Esa palabra guiadora, directora, controladora, que pone orden en el universo y en la mente humana. Y ahora, dice, la cosa más sorprendente y maravillosa de todas, esta palabra que creó el mundo, esta razón que mantiene el orden del universo, se ha hecho una persona que hemos visto con nuestros propios ojos. El verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, a quien nadie ha visto nunca, se ha incorporado en nuestro mundo. Ha querido realizar la salvación no de arriba abajo, sino entrando en nuestra misma realidad, haciéndose hombre con nosotros, Emmanuel. Dios ha descendido hasta nosotros para elevarnos hasta Él. Muy queridos hermanos, vivimos en términos de un tiempo muy difícil y empezamos a caminar en este nuevo año con la luz que brilla en la tiniebla, la luz de Cristo. En este día ponemos en Jesús, presente en este pesebre, todas nuestras intenciones y todos nuestros buenos propósitos. Papa Benedicto XVI nos dice que el pesebre es una escuela de vida,
donde podemos aprender el secreto de la verdadera alegría. Esta no consiste en tener muchas cosas, sino en sentirse amado por el Señor, en hacerse don para los demás y en quererse unos a otros. Jesús, siendo Dios, ha negado su divinidad y ha participado en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, para llevarnos hasta Él, para darnos una oportunidad de participar en su divinidad. José y María están llenos de profunda alegría en la cueva de Belén, y lo están porque se aman, se ayudan y sobre todo porque están seguros de que en su historia está la obra de Dios, quien se ha hecho presente en el pequeño niño. Que Dios los bendiga.